Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la ducha fría. Hoy veréis que estoy en un entorno distinto, me encuentro en Dubái por temas de trabajo y justo ahora en una hora aproximadamente tengo que irme a una reunión y por eso me pilláis así un poquito más arreglado, pero bueno, también creo que puede dar un enfoque distinto al vídeo de hoy y en el vídeo de hoy vamos a estar tratando un tema que le he estado dando unas cuantas vueltas últimamente y creo que muchas veces no hacemos el importantísimo énfasis que deberíamos hacer sobre él, porque es uno de los factores determinantes en el progreso y en el éxito y en los objetivos que vayamos a perseguir, en primer lugar, y a lograr, en último lugar. Y este factor es que sin control emocional, sin poder gestionar correctamente tus emociones, va a ser mejor que te olvides de esas metas y de esos objetivos que tienes. Porque vivimos en un entorno que fomenta muchísimo la reactividad. Nos incita a percibir nuestro tiempo, nuestra atención y nuestras energías como si fuera algo ilimitado, como si no importara dónde depositáramos esa atención y dónde canalizáramos esas energías, o por lo menos no hay mensajes mainstream o constantes que nos recuerden esa importancia de canalizar correctamente estos recursos que tenemos para nosotros progresar o alcanzar nuestras metas, sino que todo lo contrario, el panorama actual se nutre de que seamos inconscientes en cuanto a esas limitaciones que tenemos en cuanto a nuestros recursos, para que los depositemos de forma indiferente en todo lo que nos propone, ¿no? Todos estos ocios, estos entretenimientos, actuar de forma ilógica muchas veces, guiándonos por nuestras emociones, no por nuestra parte racional, y es uno de los factores más importantes que debemos primero observar y analizar en lo que es este entorno moderno en el que vivimos, y después en nosotros mismos, cómo actuar y cómo evitar esas influencias que nos incitan a ser más reactivos y cómo desarrollar mayor autocontrol, cómo tener más control emocional. Y por definirlo un poco, el control emocional como tal, podríamos describirlo o definirlo como la capacidad consciente que tenemos para reconocer nuestras emociones, comprender el origen de esas emociones y poder interceder en la forma en la que las manifestamos acorde a unos propósitos pensados previamente. Es decir, que nosotros vamos a experimentar emociones, es una de las partes además más maravillosas de esta vida, pero si tenemos control emocional podemos decidir cómo gestionar esas emociones y cómo actuar de una forma que nosotros no nos vayamos a ver perjudicados o que incluso nos podamos ver beneficiados por esas emociones. Obviamente, las emociones positivas, la alegría, la paz y todas estas que realmente nos gustan y disfrutamos, no requieren un proceso de autocontrol demasiado grande. Es verdad que en ciertos momentos a lo mejor nos motivamos demasiado y acabamos haciendo alguna tontería, pero normalmente donde más tenemos que desarrollar ese autocontrol emocional es en todo lo referente a las emociones negativas, cuando tenemos miedo, cuando tenemos vergüenza, cuando sentimos ira, cuando sentimos lujuria, ¿no? Todas estas emociones negativas que nos incitan a actuar de una forma en la que después terminamos arrepintiéndonos. Si es que nos ha pasado a todos, nos ocurre y nos sigue pasando a todos. O sea, es una parte de nosotros que tenemos que mejorar progresivamente, de forma gradual, pero también ser conscientes de que esa mejora es muy, muy lenta. Se mejora muy despacio en ese autocontrol emocional, requiere mucho trabajo, mucha consciencia, pero sin duda cuando lo vas desarrollando te vas viendo enormemente beneficiado, porque las emociones que sientes ya no son el camino o ya no son
la base, los cimientos sobre los que construyes la persona que eres y todo lo que rodea tu vida, sino que eres capaz de analizar y decir, a ver, ¿estas emociones me van a ayudar? ¿Sí? ¿No? Si es que no, ¿cómo puedo gestionarlas? ¿Cómo puedo meterme en medio en ese proceso de ebullición emocional, ¿no? Que de repente nos inunda el cuerpo y la cabeza y nos invita y nos incita a actuar de cierta manera, pero nosotros racionalmente sabemos que eso no es lo mejor para nosotros. Pero igualmente es como que nuestro cuerpo se mueve de forma automática para actuar de esta manera. Entonces esto es lo que vamos a estar viendo un poco, y también de cara a ahorrar energías y canalizar esas energías que hemos comentado antes, porque las emociones, especialmente las negativas, consumen una barbaridad de energía, muchísima. Entonces, si no aprendemos a gestionarlas, nos vamos a sentir agotados, no vamos a tener fuerzas para luego pensar en lo que es nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, poder aprovechar mejor nuestro tiempo. Cuando tú eres capaz de controlar esas emociones, al final ves que tienes muchísima más energía para depositarla en cosas que te van a mejorar. Esto muchas veces me pongo yo como ejemplo, que tengo mi trabajo de 8 horas, ahora mismo igual estoy en Dubái por mi trabajo. No estoy aquí por mi canal de YouTube, por mi proyecto. Mi trabajo, a ver, obviamente los dos los puedo considerar mi trabajo o mis caminos profesionales, pero estoy aquí por el que es empresarial, más que el de la ducha fría. Y aún así, siempre tengo energía, siempre me noto con predisposición y con una buena actitud para combinarlos y aprovechar mejor mi tiempo. Yo creo que gran parte de eso es por ese control emocional. Porque si estuviera todo el día dejándome llevar, porque además, al igual que en la vida de todos, tenemos influencias que nos hacen reaccionar y experimentar ciertas emociones, y no siempre son buenas, por supuesto que no. Si me dejara llevar por todas esas emociones, estoy seguro de que no tendría tiempo para todo. Y cuando estoy en España, sé que no tendría tiempo para madrugar, llevar mi rutina, luego ir a trabajar 8 horas, que además trabajo prácticamente a 1 hora de mi casa, conduciendo, volver, entrenar, ponerme a grabar, ponerme con mi proyecto, hacer las asesorías, para las cuales además quiero estar descansado, porque si estoy descansado y tengo la mente clara, sé que puedo ayudar muchísimo más a la persona que ha contratado mis servicios. Entonces es un factor importantísimo. Si yo me dejara llevar por mis emociones y dejara que me consumieran y consumieran mis energías, ni en broma habría llegado al lugar en el que estoy. Y por eso el título de este vídeo. Por eso digo que sin control emocional no vas a poder llegar a ningún lado. Y en este sentido hay distintas vías para manifestar o canalizar o gestionar estas emociones. Vamos a referirnos especialmente a las negativas, porque yo creo que es donde debemos actuar más que en las positivas. Al final, en las positivas, como puede ser esa motivación excesiva que tenemos y que nos hace a lo mejor tomar acciones demasiado imprudentes, tal vez, ¿no? Debido a esa motivación, pues tenemos que simplemente ser un poco conscientes, tener cuidado. Estoy muy motivado. A ver, antes de saltar por este precipicio vamos a analizar un poco, y después de ese pequeño análisis ya voy hacia adelante, porque es verdad que incluso esas emociones positivas son un combustible muy bueno para actuar. Yo cuando estoy motivado con mi proyecto me pongo a grabar, me pongo a hacer este tipo de contenido, de todo lo que rodea a la ducha fría, y me ayuda un montón. Entonces tampoco creo que sea cuestión de reprimirlo, sino de tener cierta consciencia cuando aparezcan. Pero en cuanto a las negativas, sí que tenemos que tener un poco más de cuidado. Y en este sentido hay varias formas de gestionarlas, que aparecen muy bien representadas en el libro Dejar ir, de David Hawkins, el cual recomiendo muchísimo a todo el mundo, en el que habla de ese dejar ir las emociones, esa canalización sana de las mismas, y además analiza las distintas emociones en función de la escala de frecuencia. Bueno, si no suena esto normal, si os apetece descubrir e indagar un poquito más, os recomiendo muchísimo su libro. Y él dice que, David Hawkins dice que hay 3 formas, si no me equivoco, ahora que recuerdo, de manifestar estas emociones, ¿no? O de manifestar o de gestionar. La primera de todas sería
la supresión o la represión. Esto es esa negación insana que hacemos de las emociones que sentimos. Pues a lo mejor algo nos enfada y nos enfadamos con nosotros mismos por estar enfadados y negamos esas emociones. O nos atrae mucho una persona de una forma dependiente, ¿no? De una forma no demasiado sana. Y nos castigamos a nosotros mismos por experimentar esas emociones. No queremos experimentarlas. Nos rechazamos a nosotros mismos, ¿no? La supresión y la represión son lo mismo, solo que uno es de forma consciente y otro de forma inconsciente, pero básicamente sería esa negación insana de las emociones que experimentamos. Y esto es algo que realmente en ningún momento nos ayuda. El decirnos a nosotros mismos, yo estoy mal por experimentar estas emociones, estoy mal diseñado, yo no debería estar experimentando esto ahora mismo, ¿qué está pasando? Nunca es un buen camino para gestionar las emociones. No podemos culpabilizarnos a nosotros mismos por estar experimentando ciertas emociones, sean cual sean. Tenemos que dejar que nos atraviesen. Bueno, ahora veremos cuál sería el método correcto para gestionarlas. Pero tengamos en cuenta que ese castigo que nos autoimponemos por experimentar ciertas emociones negativas no nos va a ayudar, nos va a hacer percibirnos como seres disfuncionales, como seres que no están bien, lo cual reduce muchísimo nuestra autoestima. Y además, las emociones negativas siempre las vamos a experimentar, no nos podemos deshacer de ellas y son parte de la vida y está bien y tenemos que aceptarlas. No ocurre absolutamente nada por sentir ira de vez en cuando, por sentir esa lujuria, por sentir pereza, por sentir miedo, obviamente, que vamos a tener miedo hasta el día en el que nos muramos y cuando llegue el momento de nuestra muerte vamos a tener miedo por esa muerte. Está bien experimentar todo eso. La cuestión no es si lo experimentamos o no, es qué hacemos, cómo actuamos, cómo gestionamos nuestro interior para obrar o actuar de una forma virtuosa, de una forma correcta, de una forma que después nos veamos reforzados, que nos sintamos bien además con nosotros mismos. He sentido este miedo, pero sé cómo vencerlo y he podido anteponerme a él y lanzarme. Eso es lo realmente importante. La segunda vía de manifestación, gestión emocional, sería el escapismo, que esto sería la manifestación más pura que existe, es decir, externalizar esas emociones sin ningún tipo de control. Esto sería, por ejemplo, pues si sientes ira, hemos dicho que lo primero sería negarla y reprimirla, ¿no? Enterrarla ahí abajo y que luego se acaba, ¿no? Formando un bulto difícil de obviar. Y esta segunda sería manifestarla, cabrearnos, enfadarnos, ponernos a gritar, pegar a la pared, pegar a una persona que identificamos como la fuente de esas emociones negativas cuando obviamente no somos nosotros mismos, ¿no? Y la forma en la que gestionamos las influencias que recibimos. Pero sería eso, sería ponernos a llorar desconsoladamente, sería pues acobardarnos, hacernos pequeños, ¿no? Y bloquearnos y no actuar cuando tenemos un reto delante. Sería esa manifestación pura de las emociones que luego nos hace sentirnos muy mal porque hemos obrado de una forma que no iba acorde a nuestros intereses, y esta manifestación prácticamente siempre genera arrepentimiento, porque es muy difícil que utilizando esas emociones como base, actuemos de una forma que después nosotros nos sintamos orgullosos con nosotros mismos. Muchas veces intentamos justificarnos, ¿no? Por supuesto que tenía miedo, por supuesto que me enfadó, por supuesto es normal que yo reaccionara así. Nos justificamos porque necesitamos sentirnos bien con la forma en la que hemos obrado, ¿no? Porque autocriticarnos, ¿no? Esa autocrítica sana, obviamente, ¿no? De analizarnos y ver si deberíamos haber actuado y cómo actuar la siguiente vez que nosotros experimentemos eso, nos pone en un estado de duda hacia nosotros, pero debemos llevarlo a cabo. Es la única forma de mejorar. Si justificamos todo lo que hacemos como si estuviera bien, aunque sepamos en el fondo de nuestro ser que no vamos a poder mejorar. Y aquí además quiero hacer un pequeño inciso porque en este sentido, en esa manifestación, en ese autocontrol emocional a la hora de externalizar esas emociones, hombres y mujeres no somos iguales, obviamente. Ambos nos vemos prácticamente igual
condicionados, cuando no tenemos ese autocontrol y manifestamos de una forma inconsciente, con la negación es prácticamente igual, ¿no? Pero con esa manifestación, externalización, no es igual en hombres y mujeres. ¿A qué me refiero? Las consecuencias van a ser prácticamente iguales en lo que se refiere a nuestra vida privada, a nuestra vida interna, ¿no? O sea, las decisiones que tomemos, tanto hombres y mujeres, utilizando como base esas emociones, no van a ser las mejores en ninguno de los casos. Pero lo que ocurre es que normalmente, bueno, normalmente no, funcionamos así, o sea, y el mundo funciona así. En el mundo de la atracción, sobre todo, y en la forma en la que nos percibimos unos con otros, de los hombres se espera que tengamos mucho más autocontrol emocional. Pero también porque el mundo, cuando... A ver cómo explico esto de una forma que se entienda bien. El mundo no rechaza a las mujeres que manifiestan emocionalmente sus emociones. Somos más empáticos cuando una mujer manifiesta sus emociones, cuando se enfada, cuando llora, cuando no tiene esta externalización emocional o está asustada. Somos mucho más compasivos normalmente, tanto hombres como mujeres somos más compasivos con las mujeres cuando llevan a cabo esta externalización de las emociones negativas e incluso muchas veces se las recompensa, ¿no? Se dice, por supuesto, externaliza lo que llevas dentro, sácalo. Y no lo vemos como algo malo. Y en el mundo de la atracción a los hombres, no nos mata la atracción el hecho de que una mujer externalice o manifieste de esta forma sus emociones. Lo comprendemos y lo vemos con ojos pues, normales, ¿no? Tampoco nos gusta una mujer que está todo el día pues, llorando o cabreándose y que no tiene absolutamente nada de autocontrol. No digo eso, pero no lo vemos con ojos negativos en ningún momento. Mientras que en los hombres eso no es así. En los hombres, por la forma en la que funcionamos, esto no quiero ni criticar a la sociedad, ni criticar la forma en la que nos percibimos. Yo creo que las energías masculinas que son predominantes en los hombres van acorde con ese autocontrol emocional un poco mayor que en las mujeres. Y sobre todo de cara a esta percepción social, porque un hombre adulto, ¿vale? No digo un niño joven, obviamente, un hombre adulto que no es capaz de gestionar sus emociones y tiene esas rabietas y se pone a llorar constantemente y se acobarda, resulta, esto va a ser duro, pero resulta patético para los demás. Hablo de un hombre adulto, obviamente, pero resulta patético. Y intentamos forzar el sistema y forzar la maquinaria para que esto no sea así, pero no podemos ir en contra de nuestra herencia biológica de miles y millones de años, ni en contra de esas energías que llevamos dentro, ni en la forma en la que funciona el mundo. O sea, por mucho que... Y esto es algo que sé que suena mal y que el mensaje contrario suena muy bien, que es lo que se suele decir, ¿no? Si eres hombre, está muy bien que seas vulnerable, está bien que llores, que expreses tus emociones. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque no es que no esté bien hacerlo, es que debemos ser muy conscientes de en qué momentos podemos permitirnos esa externalización, con quién, las consecuencias en cuanto a la percepción que van a tener respecto a nosotros, y luego también la autopercepción que vamos a generar sobre nosotros mismos. Entonces, no está mal que si tú eres un hombre te enfades, pero ten cuidado cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo lo externalizas? ¿Con quién lo externalizas? Por ejemplo, en el mundo de la atracción, las mujeres pueden decir lo que quieran en este sentido o podéis decir lo que queráis, pero cuando un hombre externaliza demasiado sus emociones, la atracción desaparece. Tú como hombre, si ocurre algo se te muere un familiar o hay algo así, obviamente puedes externalizar las emociones, incluso se espera que lo hagas. No podemos ser témpanos de hielo ni somos de hierro. Pero si tienes un problema en el trabajo, llegas a casa llorando y tu novia te ve por eso,
pues puede que te lo permita una vez, pero a la segunda ya va a empezar a darle vueltas y va a decir, este hombre no puede gestionar un pequeño problema en el trabajo y viene y se le destroza la tarde y ya me lo contagia a mí, además, esta es la persona que yo quiero a mi lado, o que no se atreve a hacer ciertas cosas que podrían ser mejor para él o para su pareja porque le domina el miedo, o hace un sit test, ¿no? De esto es una prueba y le pincha un poco al hombre en algún momento y se enfada y se cabrea y empieza a gritar o cosas de estas. Pues lo siento mucho, pero no, tenemos que desarrollar autocontrol emocional. Los dos, hombres y mujeres. Pero los hombres, además, debemos ser conscientes de que ese autocontrol emocional no solo va a ser mejor para nuestra vida, en términos de profesionalmente o personalmente, y la forma en la que nosotros nos percibimos y nuestra autoestima, sino también de cara a la atracción. Porque tener autocontrol emocional es que son todo ventajas, es todo positivo. Y para nosotros es más obligatorio todavía. Los dos deberíamos hacerlo y es sano en todos los momentos, pero debemos de añadir un pequeño factor extra en el caso de los hombres. Entonces, ya vemos que estamos comentando distintos aspectos. Aquí esto es un vídeo un poco freestyle, ¿no? Con algunas ideas que tengo en la cabeza y que me gusta comentar. Ya, si vosotros tenéis comentarios en cuanto a esto, os agradecería mucho también que lo dejarais aquí abajo, porque me parece un tema súper interesante. Pero aparte de para esto también, en cuanto al ahorro de energía que hemos comentado antes, lo habréis experimentado todos, ¿no? Cuando tenemos días en los que nos dejamos llevar en exceso por nuestras emociones, acabamos agotados. Esto es algo que es verdad que últimamente en los últimos años ya apenas me sucede, pero por ejemplo ahora estoy viendo a una chica de vez en cuando que me resulta muy interesante porque es muy femenina ella y pues obviamente gestiona las emociones de una forma distinta que yo, ¿no? Y las externaliza más y a mí personalmente me gusta que lo haga y que se sienta cómoda y libre de hacerlo cuando está conmigo. Pero muchas veces cuando tiene estos días o ve alguna serie que me ha recomendado que pues le suscita mucho esas emociones, me comenta que se va a la cama agotada. Y claro, yo lo pienso y digo, por supuesto, porque al final no te has dejado llevar por esas emociones, las has vivido, ¿no? De una forma pues, controlada o como ella quiera. Al final, aquí cada uno hace lo que quiere de forma libre, ¿no? Y consciente, pero se va agotada. Y esto es algo que a mí también me ha sucedido, ¿no? En algún momento de mi vida que lo he pasado mal y me he dejado llevar por esas emociones. Por ejemplo, hace unos meses me hackearon la cuenta de Instagram y de Facebook. De hecho, la de Facebook la perdí y todo, se me ha quitado ahí el administrador. Pero me hackearon las cuentas, ¿no? Entonces, claro, veía en riesgo mi proyecto, que yo mismo me borraban cosas. Al final solo subieron una foto de criptomonedas o algo así, una chorrada. Pero claro, vi peligrar mi proyecto porque no conseguía entrar y demás. Al final lo acabé solucionando. Pero fue una hora aproximada muy angustiosa. Y cuando terminé y conseguí arreglarlo todo, fue como, oh, Dios mío, qué agotamiento. Ayer mismo que tuvimos que coger un vuelo desde Bangkok hasta Dubái, tuvimos que esperar muchísimo en el aeropuerto, además hubo problemas a la hora del embarque y estuvimos esperando de pie un montón de tiempo y además se respiraba un ambiente en el que todo el mundo sentía hastío, ¿no? Y estaba asqueado, era además por la noche, llegamos aquí de madrugada muy tarde y esas emociones, ¿no? Estaban ahí en el aire y es verdad que cuando llegamos fue un agotamiento brutal. Entonces, tener ese autocontrol, poder ejercerlo, nos va a ahorrar mucha energía. Así que, que como siempre ya sabéis que me gusta enrollarme con estos temas un poco más largos. Al final, los vídeos directos están muy bien, pero creo que ahondar y profundizar y compartir experiencias en cuanto a todo esto, creo que hace que interioricemos mucho mejor estos temas y que quien se vea expuesto a este contenido más largo, más reflexivo, creo que al final empapa mejor, ¿no? Y marinan mejor esos conocimientos dentro de nosotros. Así que, vamos a ver qué técnicas o qué actos concretos
podemos empezar a llevar a cabo de cara a tener ese mayor autocontrol emocional. Lo primero de todo, y algo que a mí personalmente me ayuda muchísimo a la hora de gestionar esas emociones negativas y no permitir que dominen mis actuaciones ni mis pensamientos tampoco, es etiquetarlas y reconocerlas. Es decir, echar nuestra mirada al interior, ver qué emoción estamos experimentando, de dónde proviene y decidir cómo actuar y hacerlo de forma consciente. Esto, si estás en una situación social, a veces es un poco complicado, ¿no? Porque hay personas a tu alrededor y hay como más dinamismo y no, a lo mejor no tienes el momento que te gustaría o el tiempo que te gustaría para poder llevar a cabo este ejercicio, pero cuando estás tú solo está muy bien. E incluso si estás en un ambiente social en el que notas que emanan estas emociones, está bien apartarse un segundo, voy al servicio o lo que sea y gestionarlo todo. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en reconocer la emoción que estamos experimentando, ¿no? O sea, hay un amplio rango de emociones que podemos experimentar y que nos imbuyen, pues, algunas a diario, otras semanalmente, otras mensualmente, otras solo cuando ocurren situaciones muy, muy desagradables, ¿no? O tragedias. Pero debemos reconocer la emoción y etiquetarla. Esto es analizarnos a nosotros mismos, ver qué estamos experimentando y ponerle un nombre. Un nombre. Es decir, darle forma, verlo un poco. Las emociones son tremendamente subjetivas, así que vamos a objetivizarlas un poco, ¿no? Para facilitar esa gestión emocional. ¿Y cómo hacemos esto? Pues vamos a poner un ejemplo. Estás viéndote con una chica o con un chico que te gusta y parece que las cosas van bien, pero de repente un día le escribes algo, le haces una pregunta, cualquier cosa, y no te responde. Tarda muchísimo en responderte, ¿no? O directamente no te está respondiendo. Te hace ghosting, ¿no? Que es una sensación súper desagradable, especialmente cuando ya hemos generado emociones por una persona que nos atrae y que es algo del mundo moderno que a mí personalmente no me gusta mucho, ¿no? El estar dependiendo constantemente de esa validación a través de mensajes, porque es al final dejar que parte de tus emociones diarias dependan de la forma en la que obra la otra persona, que es algo que tú no puedes controlar. Tampoco puedes controlar si está ocupada, si le está ocurriendo algo y no quiere contestar, si simplemente pasa olímpicamente de ti, ¿no? Normalmente nos ponemos en el peor escenario. Pero bueno, no te responde, te hace ghosting. ¿Qué está sucediendo allí? Y esto creo que nos ha debido de pasar a todos, ¿no? Y empieza a emanar esa ansiedad, esa preocupación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar esto? Como un ejemplo. Pues primero es mirar hacia nuestro interior, ¿no? Y decirnos a nosotros mismos, vale, ¿por qué estoy experimentando esto? Estoy experimentando esto porque he relegado ciertas emociones en una persona que me ha hecho despertar en mí esas emociones que a lo mejor pues no experimento prácticamente nunca en cuanto a otra persona que me atrae. Entonces hemos relegado parte de nuestro estado emocional en otra persona. La hemos escrito, no nos ha devuelto el mensaje y eso nos hace sentir menos con nosotros mismos. Nos hace sentir que no estamos que no estamos recibiendo un trato recíproco de la otra persona. Y nos hace sentir menos porque definimos parte de nuestra valía en función de lo que esa persona o cómo esa persona actúa en cuanto a nosotros. Entonces, si no nos responde es porque no le gustamos tanto como pensábamos. No piensa que nosotros merezcamos la pena, o por lo menos no lo tanto como para respondernos a un mensaje que es algo sumamente sencillo de hacer. ¿Tenemos que definirnos a nosotros mismos a través de esas actuaciones de un tercero? Si él piensa o ella piensa que yo no merezco la pena, ¿significa que en efecto yo valgo menos que esa persona y que no merezco la pena? ¿Me da miedo mirarme a mí mismo y verificar que eso es así? ¿Que esa persona me está dando un trato que en efecto merezco?
fijaos que esto es algo muy complicado de hacer. O sea, requiere mucho valor mirarte a ti mismo y hacerte este tipo de preguntas, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Entonces decimos, claro, yo cuando no me responde, lo que ocurre es que siento miedo de yo no ser suficiente para alguien y para ese alguien, o sea, que ese alguien para el que no soy suficiente tenga razón y que yo en efecto no valga tanto. Me estoy definiendo a través de los ojos de otra persona sobre la que he depositado parte de mi estado emocional. Entonces, fijaos, ya es normal que sintamos esa preocupación, esa ansiedad, pero si no tenemos ni idea de dónde proviene, es muy difícil hacer esa gestión. Entonces, una vez lo hemos reconocido, ese miedo a sentirnos insuficientes porque parte de nosotros se define a través de los ojos de una persona sobre la que hemos relegado parte de nuestro estado emocional, ahí podemos empezar a trabajar. Ahí podemos empezar a obrar, a pensar, a actuar acorde a algo definido. Porque si no, no tenemos unos marcos sobre los que poder actuar. Entonces, ahí ya empezamos a dar vueltas. Puede que esté ocupado, puede que en efecto yo no le guste. Sabemos perfectamente que hay a ciertas personas que les vamos a traer, a ciertas personas que no. Eso está completamente bien. Podemos también darnos cuenta de que esa persona está siendo cobarde a la hora de no respondernos y está siendo irresponsable. Y eso es su problema, no nuestro problema. También podemos pensar que no podemos definir nuestra valía personal en función de lo que una persona con la que hemos interactuado semanas, meses, piense sobre nosotros, sino que nuestra valía personal depende de lo que nosotros pensamos sobre nosotros y de la forma en la que nosotros actuamos en nuestra vida. Entonces, si os fijáis, ya hay distintos factores que podemos ir interiorizando lentamente para nosotros anteponernos a ese miedo a sentirnos menos de lo que realmente somos y poder trabajarlo. Entonces este sería el primero, reconocer las emociones, etiquetarlas. Es miedo, es ira, es pereza, es asco, es envidia. ¿Qué es lo que siento? ¿No? Hacer este trabajo hacia nosotros mismos. También lo mismo con la ira. Si alguien nos cabrea porque nos insulta o impide, se pone en medio de nuestro camino también, pues tenemos que darnos cuenta de que son factores que no podemos controlar lo que hagan otras personas, pero que la reacción emocional que nosotros tengamos sí podemos controlarla. Entonces, empecemos a reconocer, a etiquetar y démosle unas vueltas desde esos cimientos construidos, no buscando justificarnos constantemente, sino viendo qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior. Otra cosa que creo que es muy importante es tener experiencias en todos los sentidos y especialmente con aquellas cosas que nos dan ese miedo, ¿no? O que no nos apetece llevar a cabo. Porque tú cuando tienes un repertorio de experiencias bastante grande, que esto es algo que además tendemos a olvidar hoy en día, ¿no? Y que nuestros mayores normalmente comprenden mejor el mundo, no solo porque hayan estado más tiempo en él, sino porque tienen más experiencias. Entonces tú cuando pasas por distintas experiencias, por distintas situaciones que te agradan, que te desagradan, al final obtienes conocimientos, ¿no? Especialmente cuando actúas acorde a unos valores definidos, ¿no? Y te vas dando cuenta de la persona que eres, de cómo actúas, de cómo progresas, pero tener experiencias y lanzarte más a menudo a hacer distintas actividades o tener distintas vivencias que en un principio pueden no estar muy acordes a tu día a día y se salen de tu rutina, es la mejor fuente de conocimientos que podemos tener para desarrollar ese autocontrol. Porque cuando una situación es completamente nueva, cuando jamás hemos pasado por algo, es muy difícil tener autocontrol porque no reconocemos, no hacemos ese reconocimiento y ese etiquetado que hemos comentado en el punto anterior. Pero cuando nosotros ya decimos, esto es lo mismo que la última vez, vale, ya, justo me estoy sintiendo muy parecido o igual a aquella vez. Ya sabemos cómo gestionarlo. Por ejemplo, si viajas solo la primera vez, da miedo, da mucho miedo y te sientes perdido, especialmente cuando te vas muy lejos o cuando te vas a una cultura muy distinta de la tuya, da miedo, pero la segunda vez ya lo reconoces, ya te das cuenta, ya dices, esto es lo mismo que cuando me fui a aquel país hace 2 años y me daba miedo porque me sentía solo
y no tenía ese contacto y estaba en un entorno desconocido en el que no podía interactuar tanto con la gente y la definición que hago de mí mismo en un entorno desconocido es distinta. Haces todo este proceso mental y es muchísimo más sencillo. Cuando te enamoras por segunda vez o te atrae a alguien por segunda vez, pues ya lo reconoces. Y poco a poco, cuando vas teniendo este cúmulo de experiencias, todo se vuelve mucho más sencillo. Entonces hagamos eso, hagamos cosas que no nos apetecen, hagamos cosas que nos den miedo. Es que hasta con las cosas más simples de tu día a día, como puede ser ir al gimnasio. Si no has ido nunca al gimnasio y nunca has entrenado, por supuesto que te va a generar rechazo. No solo no tienes el hábito, sino que además estás en baja forma y cuando vayas al gimnasio vas a pensar que los demás te van a juzgar por tu físico y por tu apariencia y vas a parecer un novato, entonces es normal. Pero cuando vas 2 semanas o 1 mes o 2 meses al gimnasio y ya te antepones, tienes esa experiencia, ya todo se vuelve muchísimo más sencillo. Entonces, esto es cuestión de machacar un poquito más y vivir más, salir de nuestras rutinas con más frecuencia, apuntarnos a actividades y hacer cosas que no nos apetezcan para fomentar ese desarrollo, esas experiencias, ese progreso, ese cúmulo, ¿no?, de vivencias y de emociones. Es que tenemos que sentir emociones, tenemos que sentirlas, no tenemos que rechazarlas o que evitarlas por muy difíciles que sean o por mucho rechazo que nos puedan generar. Tenemos que vivirlas, está bien vivirlas, es la única forma de aprender, porque además las lecciones que se intentan transmitir sin vivencias emocionales no empapan, es que no calan dentro de nosotros. Es lo que digo siempre al final, o sea, yo con mi conocimiento, o sea, con mi contenido, lo que intento transmitir es que vosotros, más que ahorraros la parte negativa de la vida, cuando aparezca podáis gestionarla bien. Podáis decir, David habló sobre esto en uno de sus vídeos, ya sé a qué se refería, ahora lo entiendo. Vale, voy a intentar actuar como él me ha propuesto. Pero no es cuestión de que yo quiera evitaros ese sufrimiento, porque ese sufrimiento lo tenéis que vivir, porque si no lo vivís, no vas a aprender, es que no puedes aprender. Es imposible. Yo te puedo decir método perfecto para aumentar tu autoestima. 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Vale, pongamos un ejemplo. Pero si tú no llevas a cabo esos pasos, si no la cagas en esos pasos, si no ves que a lo mejor alguno de esos pasos está mal colocado en tu caso porque es distinto a mi caso, si no aparecen esos obstáculos en esos pasos que vas a tener que afrontar y vas a tener que decir, espera, en ese vídeo o en esa guía o en lo que sea, esto no aparecía. Esto, nadie me habló sobre esto, David no lo tuvo en cuenta, ¿qué hago? ¿Cómo lo gestiono? ¿Vale? Y tú ahí, con tu juicio o con tu forma de actuar, con la persona que eres en este momento, lo gestionas, ese obstáculo, ahí es cuando de verdad aprendes. Cuando te imbuyen esas emociones, las coges, las analizas, las reconoces, actúas y terminas con el proceso. No te acobardas, terminas con el proceso, salga bien o salga mal. Si tiene un buen resultado, oye, estupendo, te ves reforzado. Si tiene un mal resultado, estupendo también. Lo has hecho lo mejor que lo podías con las armas que tenías en este momento y has seguido adelante y has dado una conclusión a tu proceso. Y si no ha sido el resultado que deseabas, no has tenido ese resultado que tú querías o que esperabas, pues has aprendido a cómo no hacerlo y eso sigue siendo una lección para luego seguir refinando tus acciones. Pero tienes que vivir esas emociones. Tienes que vivir miedo, tienes que vivir lujuria, tienes que vivir ira, tienes que vivir pereza, tienes que vivir, obviamente, todas las positivas, paz, alegría, calma, coraje, ¿no? Cualquiera de estas. Tenemos que vivir todo el rango, todo el espectro posible para saber de qué va la vida y para saber cómo actuar y para poder hablar en base a una experiencia. Yo creo que eso es una parte de mí que hace que yo pueda crear este contenido con cierta soltura. Que he estado aquí abajo y he conseguido, a través de mis acciones y de aprender mucho y de esforzarme muchísimo y de intentar ser un ejemplo a través de mi contenido y de dar la cara y de anteponerme a un montón de miedos que he tenido desde que era joven, de hacer todo ese proceso. Ahora reconozco muy bien las emociones y cuando hablo con las personas, sobre todo en tema de asesorías privadas, que tengo ese 1 a 1,
y me cuentan sus problemas, los identifico en mí. Me doy cuenta de que la inmensa mayoría de ellos, yo los he vivido. Y yo he pasado por ese proceso emocional. Y me genera mucha compasión ver cómo sufren y cómo lo pasan mal por cuestiones en las que yo también lo he pasado mal. Y siento mucha empatía y me identifico, y por eso creo que consigo dar buenos consejos. Y por eso, al final, las personas que acuden a mí y me escuchan, porque además normalmente vienen a escucharme y escuchan muy bien, y es algo que me encanta, porque muchas veces no es como un psicólogo al uso, porque tú cuando vas al psicólogo sí puede tener títulos y va a tener ciertos conocimientos que yo no tengo, obviamente, pero yo el factor que tengo es que las personas me escuchan, me ven ya como alguien que les va a poder ayudar y sienten amistad por mí, sienten conexión conmigo porque me llevan consumiendo mucho. Entonces cuando acuden a mí, escuchan y están muy atentas. Y yo trato de honrar todo lo que puedo, esa escucha activa que hacen, para ayudarles lo máximo que puedo. Entonces eso es un factor que también agradezco mucho. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que íbamos, que me empiezo a ir por las ramas, tener esas experiencias es algo completamente necesario, así que no te acobardes ante nada, vívelo, aunque lo vivas mal, aunque lo hagas mal, siempre vas a aprender. Otra cuestión que ya hemos comentado muchas veces, así que en esta no me voy a extender demasiado, pero es detectar a aquellas personas que consumen nuestras energías y aquellos entornos que también lo hacen y que consumen nuestras energías debido a ese contagio emocional que nos provocan y esos estados que nos provocan, ¿no? Pues puede ser un trabajo en el que el ambiente es súper victimista y está todo el mundo quejándose del jefe o quejándose de la forma de trabajar de la empresa o lo que sea, y eso se nos contagia. Pueden ser antiguas relaciones que seguimos manteniendo pero que sabemos que no nos hacen ningún bien. Entonces, pues bueno, estas personas normalmente la forma de detectarlas, que a veces pueden ser familiares, ¿no? De hecho tengo un vídeo que se llama cómo actuar y gestionar a las personas tóxicas con las personas tóxicas de nuestro entorno, en el que voy analizando caso a caso estas personas tóxicas, ¿no? Desde colegas hasta familiares con los que vivimos, que os recomiendo mucho que veáis para profundizar más en él. Pero nuestro entorno determina muchísimo más de lo que pensamos nuestro estado emocional. Somos seres sumamente sociales, por mucho que nuestra esencia sea individual, porque nacemos solos, morimos solos y pensamos nuestros pensamientos como nuestros, como únicos. Somos auténticas esponjas y nuestras acciones tienen un componente social muchísimo mayor del que pensamos. Entonces tenemos que estar atentos a esas personas que nos rodean, qué emociones fomentan en nosotros, porque además es muy bestia, ¿no? Cómo cambian tu percepción y cómo cambia, sí, las gafas a través de las cuales ves el mundo en función de las personas que tienes rodeándote. O sea, yo en el pasado me he rodeado con muchas personas que después de estar con ellas me iba a casa cansado, deseando evadirme a través de, pues yo qué sé, de la pornografía, de videojuegos, de consumir más alcohol o cosas así, debido a ese estado emocional, a esas vibraciones incluso en las que estaban, y las emociones que generaban en mí pues eran esa pereza, era esa lujuria, era esa desgana, ese miedo, ese victimismo, y pues obviamente no era la persona que soy ahora, pero lentamente he ido separándome de muchas de esas personas de forma respetuosa, ¿no? Porque obviamente a mí no me gusta culpar a nadie. De hecho, si no hubiera estado con ellas, no sabría lo que es estar cerca de personas tóxicas y no podría dar este tipo de consejos. Pero poco a poco me he ido separando de ellas y ahora me encanta rodearme de personas que me impulsan a dar lo mejor de mí, que les agrada mi trabajo, que se sienten interesadas por mí, que me transmiten coraje, que me transmiten paz, que después de estar con ellas digo, qué gusto, qué bien, qué buena conversación he tenido con esta persona, ¿no? Que pueda después de estar con ella sacar una sonrisa y decir,
cómo me gusta estar cerca de estas personas. Y con estas personas, aparte de valorarlas muchísimo, que algunas son amigos del pasado y otras son personas que he conocido más recientemente. De hecho, gracias a este proyecto he podido conocer a personas increíbles, en mi opinión, que también crean contenido, que también están en este mundillo y que nos contagiamos mutuamente esas emociones, y es algo que me encanta. Entonces, si queremos desarrollar autocontrol emocional, va a ser mucho más sencillo y vamos a poder llevarlo a cabo muchísimo mejor si cuidamos nuestro entorno. Al final hemos hablado de la parte interna que tenemos aquí dentro, pero también tenemos que cuidar la parte externa. Y si hay ciertas piezas de nuestra vida que se interponen, ¿no?, en que nosotros desarrollemos ese autocontrol, tenemos que empezar a gestionarlas, tenemos que empezar a sacarlas poquito a poco e intercambiarlas por unas que a nosotros nos hagan tener mayor control sobre nuestras emociones y, en última instancia, estar más satisfechos con la persona que somos y con nuestro entorno social, que es un factor fundamental. Entonces tengamos también en cuenta esto. Y bueno, aunque obviamente hay muchos más factores, creo que este vídeo ya se está quedando bastante completo en cuanto a todas estas ideas, en cuanto al autocontrol emocional. Otras dos que quiero comentar, una de forma muy breve, porque ya sabéis que es algo que hemos comentado muchas veces y que creo que todos deberíais, si no estáis haciendo ya, empezar a hacer ya, aunque sea de forma pequeña en vuestro día a día, pero es la meditación. Al final la meditación es conseguir desarrollar esa siguiente capa de percepción en cuanto a tus pensamientos y tus emociones y generar ese análisis que hemos comentado antes. Lo que os he comentado al principio, bueno, la primera técnica, ¿no?, al principio, de reconocer y etiquetar las emociones, eso se lleva a cabo muchísimo mejor cuando tú meditas. Si tú estás meditando y te pones en ese estado mental de reconocimiento interno y de etiquetamiento de lo que estás pensando y sintiendo en ciertos momentos, pues va a ser todo mucho más sencillo. Entonces, la meditación es la herramienta activa, la práctica activa y rutinaria que nosotros podemos llevar a cabo para generar ese control de los pensamientos y de las emociones, ¿vale? Entonces, es algo que debemos empezar a llevar a cabo cuanto antes. En muchos vídeos lo he comentado, en las consultas también hablamos sobre distintos tipos de meditaciones un poco más específicas para cada persona y vamos evolucionando en la dificultad de esas meditaciones para que puedan ir impulsando ese autocontrol emocional que todos debemos desarrollar. Pero es algo que, si no lo hacéis a día de hoy, os animo, de verdad. Yo no estaría aquí si no fuera por la meditación, y medito todos los días entre 10 minutos y 20 minutos, algunos días lo hago 2 veces, incluso ahora cuando estoy viajando. Cuando viajo por placer es otra cosa, ahí me suelo relajar un poquito más, pero cuando viajo por trabajo, como es ahora, sigo meditando todos los días y es algo que me ayuda muchísimo. Entonces, tenedlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y por último, la última que quería comentar es la de postergar la respuesta. La de no... Esto lo dice muy bien Samuel Gavilán, un buen amigo de esas personas que he comentado antes, con quien en su día hice un podcast, y dijo una frase que me gustó mucho, que dijo: debemos dejar de reaccionar y debemos aprender a responder. Reaccionar es no dar pie a ese lado racional antes de llevar a cabo nuestras acciones, mientras que responder es detenernos, es pensar, es reflexionar, es analizar las consecuencias de las acciones que vamos a llevar a cabo en nuestro día a día o como consecuencia de algo que nos ha sucedido. Debemos introducir un factor de calma, de acostumbrarnos a... Hombre, obviamente hay situaciones en las que tienes que dar una respuesta rápida, tienes que reaccionar. Si estás en la carretera y un coche te va a golpear, no puedes pararte a pensar. Y lo mismo en otros escenarios. Pero en la mayoría de los casos tenemos que aprender a mordernos la lengua, cerrar la boca, darle unas vueltas a las emociones que estamos experimentando y decidir cómo vamos a responder con más calma. Al final,
Cuando nosotros sentimos esas emociones negativas que nos inundan por dentro, como muchas veces si fuera, pues, yo me lo imagino como esta espuma que sube como si fuera una bañera, ¿no? que se va descontrolando, entonces se produce esa ebullición ahí de las emociones que empiezan a subir. Y si respondemos cuando la espuma está ahí arriba, cuando esas emociones están en su máximo apogeo, esa manifestación, esa externalización de la que luego nos arrepentimos, pues eso es todo lo contrario del autocontrol emocional. Entonces no solo vamos a tomar peores decisiones, sino que además vamos a reforzar el hábito de reaccionar y no responder. En cambio, sí, tenemos un poco de paciencia, sí tenemos un poco de paciencia, de calma a la hora de responder, de acostumbrarnos a no tener la necesidad de que todo sea ya, que es algo que nos han inculcado a través de no solo de las dinámicas modernas actuales en cuanto a la tecnología, sino también en el colegio, de oye, venga, esto es rápido, esto hay que responder ya, o si no, es que eres tonto o que no lo sabes. No, es raro ver a las personas. Mira, esto, por ejemplo, Jordan Peterson, que es un autor que me gusta mucho, se ve que lo hace, que cuando le preguntan algo, se queda así callado, ¿no? Se queda pensando, reflexiona un rato, ¿no? Analiza sus ideas, las estructura y luego ya da una respuesta. Y por eso se ha vuelto también tan famoso, porque tiene esa capacidad. Y por eso es un ponente tan bueno y un rival en lo que serían debates tan difícil de vencer. Porque se detiene, piensa, analiza su respuesta, prepara su artillería antes de atacar, y eso es algo que viene maravillosamente bien que nosotros podamos llevar a cabo. Entonces, cuando esas emociones estén aquí arriba, nos retiramos, damos un paso hacia atrás, dejamos que bajen, dejamos que ese lado racional tome parte del control y luego ya respondemos. Luego ya tomamos una decisión cuando estamos calmados. Cuando estamos calmados, esa es la clave de todo. Cuando estamos cabreados, cuando estamos enfadados, si ahí exponemos lo que llevamos dentro y hacemos demandas y reclamamos y tomamos acciones, muy raramente va a ser mejor que cuando estamos relajados. Entonces, tengamos en cuenta que debemos aprender a postergar la respuesta y que es una técnica maravillosa para generar autocontrol emocional. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, que además veo que me quedan 5 minutos para salir a coger el taxi. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya dado ideas que podáis aplicar en vuestro día a día para desarrollar este autocontrol emocional tan necesario en los tiempos que corren y que tan beneficioso va a ser para vuestras vidas si empezáis a desarrollarlo, y que os va a hacer destacar y que os va a hacer tomar caminos que la mayoría ni se plantean porque no son capaces de analizar sus emociones y diseñar un plan de respuesta acorde a unos objetivos y a unos intereses predefinidos. Entonces, os animo muchísimo a que todo esto, esta información y estos conocimientos que hemos comentado hoy, los tengáis en cuenta y tratéis de practicarlos en la medida de lo posible e interiorizarlos en vuestro día a día. Y bueno, como siempre, cualquier muestra de aprecio sería más que bien recibida. Un like, un comentario, compartir este vídeo con alguna persona que creáis que le puede venir bien. Me sonrío porque a mí se me vienen a la mente algunas personas que creo que les podría venir muy bien. Y bueno, ya sabéis que mi libro está publicado, Indomable, por aquí abajo os dejaré el link por si queréis adquirirlo, y que si queréis trabajar cualquiera de los aspectos que hemos comentado hoy o cualquier otro tema referente a vuestro desarrollo, siempre podéis reservar una consulta privada a través de mi web, laduchafria.com, y que espero que paséis una semana estupenda. Nos vemos pronto y os mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.